Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más en este día estamos para aprender la palabra del Señor. Es un día que tenemos que encomendarnos primeramente a Dios para Amén. Sí, poder Señor. tener ese tiempo para poder En el meditar, nombre de Jesús. reflexionar en la palabra de Dios. Por favor, oremos, clamemos a nuestro Dios. Pidamos siempre de todo corazón que sea Dios ministrándonos. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, tú eres maravilloso, Señor, tú eres grande. En tu bendito nombre, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Señor, que tú nos puedas instruir, que tú nos puedas ministrar con tu palabra bendita. Que esta palabra, Dios mío, se haga realidad en nosotros, Dios mío. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, pido una bendición especial para todos mis hermanos que están viendo este video y que van a estar también en el curso del día, van a estar, Señor, entrando en línea para poder aprender y conocer mucho más de ti. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios Todopoderoso. Amén. 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 Gracias. Muy bien, hermanos. Estamos en el libro de Números. Hemos estado viendo la contradicción de Coré. Hemos visto cómo en el capítulo 16, en realidad el capítulo 16 y 17, nos habla de la rebelión de los hombres, hermanos. Cómo la gente se rebela delante de Dios para tratar inclusive mal a los que los presiden, a los que dirigen. Hoy en día la iglesia está pasando un momento así, hermanos. De tal manera que en realidad es también el error de muchos pastores, de muchos líderes, cuando se enseñorean de la congregación. La congregación no es nuestra, hermanos. La iglesia es de Cristo. Y por esta razón nosotros siempre debemos tener mucho cuidado en tratar a las ovejas, para no causar que las ovejas se vayan. Hermanos, a veces las ovejitas se sienten mal cuando el pastor no considera, no se pone en el lugar de ellos. Que a veces hay enojo, hay molestia. Y también de parte del pueblo, a veces el pueblo habla mal del pastor. Esto puede ser como consecuencia para que el pastor pueda manifestar de otra manera. Entonces hemos visto en la contradicción de Coré todos los acontecimientos. ¿Quién había sido Coré? Había sido un hijo de Isaac, también hijo de Coat, de los coatitas, hijos de Leví, que él y juntamente con dos varones como eran Abiram y Eliab, habían hablado mal en realidad de lo que era el ministerio que Dios les había otorgado a Moisés, Aarón, para conducir al pueblo de Israel. Estaban descontentos. Presentaron, dice la palabra de Dios. ¿Cómo presentaron? Unos inciensos, unos braseritos con su incienso, de tal manera que, y se levantó, dice, bastante gente, más de 250 personas se levantaron con ellos. Y también todo el pueblo pecó juntamente con ellos, porque el pueblo también habló mal. Y a veces, hermano, puede ser contagioso que alguien en la congregación diga, no está bien, el pastor está mal, o los líderes están haciendo así, o están cometiendo esto. Por eso hay que cuidarse. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Pastores, líderes, hay que cuidarse. El testimonio es importante delante de Dios. Para que, como dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Señor? Nos dice que tenemos que ser irreprensibles, que nadie pueda hablar mal de nadie. Por eso tenemos que tener cuidado. Los pastores, los líderes, hermanos, en la administración, en el cuidado de la iglesia. Tener mucho cuidado con todo lo que se maneja en la iglesia. Las cosas santas de Dios son santas de Dios, son propiedad de Dios, no es propiedad del pastor, no es propiedad de los líderes. Entonces solamente nosotros administramos, vemos que todo esté en marcha delante de Dios. Entonces todo el capítulo 16 precisamente nos habla de todo esto. Nos dice de que inclusive cómo Dios había tratado con Coré, ¿no? Y su séquito habían perecido, habían muerto, ¿no? La familia de Coré, de Datán y Abiram, ¿no? Dice que
estuvieron en la puerta de sus tiendas y se abrió la tierra. Y la tierra dice que se los tragó, dice, vivos, y fueron a dar hasta el Seol, hasta el lugar de tormento. Entonces, hermanos, para nosotros es una advertencia también, como cristianos, decir, no, está bien. Nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso en el capítulo 16 es un capítulo bastante fuerte para meditar, para pensar y decir, Señor, no debemos equivocarnos en la iglesia. Hoy en día, la iglesia, hermanos, la iglesia no tiene que equivocarse, la iglesia no tiene que estar haciendo otras cosas. Dediquémonos a escudriñar la palabra, a entenderla, a comprender, a conocer más a Dios, conocer la voluntad de Dios. Entonces, hemos visto, hermanos, todo esto en el capítulo 16. Y murió mucha gente, dice, hermanos. Hubo una mortandad terrible en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos también murmuraron, hablaron mal, dijeron, si tienes razón, si es mejor que se levante otro líder. A veces las congregaciones cristianas, hermanos, hoy en día está pasando eso. No están de acuerdo con el pastor, no, hay que nombrar otro pastor. No es así, hermanos. No podemos manejarnos. Por eso las congregaciones donde los que guían, los que tienen la autoridad, a veces son los ancianos, los diáconos. El cuerpo de diáconos, así mencionan, ¿verdad? Eso no es nada bíblico, no es que así se maneje. En un principio, dice el presbiterio, eran un grupo de ancianos que manejaban y decían de las cosas que se deberían hacer, pero ellos no son la autoridad. La autoridad siempre es aquel siervo que Dios levanta para conducir, para guiar una obra. Amén. Entonces, hermanos, dice en el capítulo 16, estamos viendo algunos pasajes todavía. El 49, miren lo que dice, hermanos. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. Sin contar los muertos que murieron, Coré, Abiram, y todos ellos, y la familia de ellos, descendieron, dice, se abrió la tierra y se los tragó la tierra. Y aparte de ellos, 14,700, sin contar los 250 que estaban en el séquito de Coré. Entonces es terrible, hermanos. Es como para pensar, decir, Señor, si te ofendemos, peligra toda la obra, toda la congregación peligra. Amén. Muy bien. Ya en el capítulo 17 vemos, hermanos, que esta rebelión continúa. Esa rebelión se hace patente, hermanos. A veces no es buena. En el capítulo 17 dice que habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Toma de ellos, dice el verso 2, una vara. ¿Qué era la vara? Era como un bastón de autoridad, hermanos. Una vara por cada casa, por cada tribu, miren, hermanos. De los padres, de todos los príncipes de ella, 12 varas. 11 eran de las otras tribus y 12 eran de la tribu de Leví. Conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Cada uno de los príncipes tenía su nombre inscrito ahí en la vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión. Miren qué tremendo. Delante del testimonio. ¿Qué era el testimonio? El arca, ¿no? El arca del pacto. Donde yo me manifestaré a vosotros. Y aquí están las cosas que van a acontecer. Florecerá, dice, la vara del varón. Ahí está, miren qué tremendo. Que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Moisés habló, dice, así a los hijos de Israel.
y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, un total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Con la vara de Aarón, eran 12. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, delante del arca del pacto. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés, miren, además habían dejado toda la noche en las varas, ahí estaba. Al día siguiente dice que vino Moisés al tabernáculo del testimonio. He aquí, empieza a ver cómo están las varas. La vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Mira, es como decir, como un palo, hermanos, un palo seco, volvió a volverse verde y echó flores, arrojando renuevos, salieron sus ramitas. Y produjo, dice, almendras. Era una vara de madera de almendra, ¿no? Y produjo, dice, almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel. Y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Las otras varas secas, como lo pusieron, así. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. Ponlo de nuevo, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Hermanos, hay que tener cuidado. No vaya a hacer Dios una cosa así. Así que nosotros no debemos. ¿No? Hay un texto que alguna vez hemos tenido en la mano para leer, ¿no? La autoridad espiritual. La autoridad que Dios delega, hermanos, es importante. No podemos nosotros querer ocupar el lugar de la autoridad. Por eso, inclusive, miren, hermanos, que la palabra es bien clara en enseñarnos, ministrarnos. Dice que David, hermanos, cuando era perseguido por el rey Saúl, porque el rey Saúl había tenido envidia de él y lo quería matar a David. Y David dice que se escondió en una de las cuevas, ¿verdad? Y cuando estuvo ahí escondido, tenía la oportunidad de matarlo al rey Saúl. Y dijo, mi mano no puede levantarse mi mano contra el ungido de Jehová. Eso hay que tomar en cuenta. David decía, ¿cómo yo puedo levantar mis manos con el que lo ha ungido Dios? No puedo. Por eso es importante. Entonces dice, hermanos, ahora la vara de Aarón. Ahora hablemos un poquito sobre la vara de Aarón. Dice que la vara de Aarón floreció. Eso es tipo de Cristo Jesús, nuestro Dios. ¿Cuándo floreció nuestro Señor Jesucristo? En la resurrección. Cuando salió de la tumba y fue reconocido como sumo sacerdote de Dios. Eso es, hermanos. La autoridad del sacerdocio de Aarón había sido negada en la rebelión de Coré. Primero, Coré se enojó. Por tanto, dice, Dios mismo lo confirma en el versículo 5. Florecerá la vara del varón que yo escoja. Qué tremendo. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Cada uno de los jefes de las tribus llevó una vara que estaba completamente seca. Dios dio vida solamente a la vara de Aarón. De la misma manera, todos los fundadores, escuche esto, hermanos, de la misma manera, todos los fundadores de religiones, de sectas, han muerto. En este momento podemos tomar en todas las sectas que no son cristocéntricas, que no hablan de Cristo como su Salvador. Porque una cosa es, hermanos queridos, la salvación en Cristo Jesús nuestro Dios. Dios
en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Dios verdadero, el Dios del Antiguo Testamento fue nuestro Señor Jesucristo, Gloria a Dios. que nos bendijo. Pero no hay que olvidar, hermanos, toda la palabra es completa. La Biblia es completa. Amén. No podemos separar y decir, ya no el Padre, ya no el Espíritu, ahora solamente el Hijo. Cuidado. Esos son los unitarios que hablan de hoy en día. Hay que tener cuidado. La palabra de Dios es completa, hermanos. Tenemos que tomar siempre el Antiguo Testamento. Por eso cuando oramos, oramos al Padre. Decimos, Señor, Padre mío, perdónanos. Te pido, Señor, con la autoridad de Cristo Jesús, mi Señor. En la autoridad de Cristo Jesús, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo correcto. Entonces, hermanos, es importante eso. De la misma manera, todos estos fundadores de religiones han muerto. ¿Alguien vive? No vive. Ahora, si usted menciona, hermano, puede mencionar cualquier grupo que hoy en día se está levantando o que hoy en día está manifestándose. ¿Viven? Murieron. Tengamos cuidado. ¿No? Cristo Jesús también murió, hermanos, pero Él resucitó. Floreció como la vara de Aarón. Él ha resucitado entre los muertos, solamente Él. Y ha sido exaltado para ser sumo sacerdote. Eso es importante. Podemos ver eso en Hebreos. A ver, veamos un momento al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14. ¿Está entendiendo, verdad, hermanos? Es importante eso. 4:14, mire lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, Señor. Hermanos, yo creo que todo esto es una meditación para nosotros. Es decir, Amén, sí, Señor. nosotros no tenemos que estar con ninguna actitud rebelde, Ay, Señor, Dios. al menos delante de Dios Dios y tenga delante del Señor y a misericordia. Dios. Rebelarse, no, ya no, Dios no. Dios es Dios, hermanos. Amén, Señor. No podemos equivocarnos. Y Jehová dijo a Moisés, dice el verso 10, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. Por eso, hermanos, hoy en día se dice y nos dice muchos pasajes, que en el arca del testimonio están las tablas de la ley, está también la vara de Aarón y se encuentra el maná. El maná que es figura de la palabra de Dios. La palabra de Dios se encuentra en el arca del testimonio. Entonces, eso es importante. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos. Si esto ha acontecido, si solamente ha florecido la vara de Aarón, entonces estamos muertos. Perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Así son las sectas. Por eso, hermanos, cuando hablamos de sectas, no estoy haciendo diferencia, no estoy diciendo que nosotros somos los mejores, no. Cristo es mejor. Amén. Nuestro Sí, Dios Señor. es mejor. Sí, Por eso Señor. nosotros tenemos que ser cristocéntricos. Tenemos que entender correctamente. Sí, Señor. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que la palabra de Dios dice. Dios no separa, ¿no? No nos dice, ahora es el tiempo de solamente de Jesús, o es el tiempo de Jehová, o es el tiempo del Espíritu. No, cuidado. Es el tiempo de Dios. Amén. Y Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Uno solo. Entonces, tenemos que entender correctamente. Sí, Señor. Amén. Amén. Es importante eso, hermanos. Señor, Es importante pensar en todo lo que Dios nos dice. No debemos hacer ninguna diferencia. Siempre debemos hablar lo que Dios dice. Después de eso dice la palabra del Señor.
Miren, no tenemos mucho tiempo, pero a ver, vamos a ver algunos versículos del capítulo 18. Perdidos somos nosotros. Se perdieron, hermanos. Y hoy en día podemos decir, algunas de las sectas que tanto se pregonan hoy en día en la tierra, hermanos, en esta tierra, cuando inclusive, hermanos, nos hablan, confunden al que es cristiano, al que es creyente, dice, no, Señor, yo voy a estar delante de ti. No, no había sido así, había sido allá. Cuidado, dice, no se dejen engañar, dice la palabra del Señor. Sí, Señor. Por ahí han salido, dice, muchos para engañar al pueblo de Dios. Por eso debemos conducirnos de la manera, hermano, sabia delante del Señor. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. Acabaremos por perecer todos. El pueblo manifestaba eso, hermanos. Los príncipes decían eso, los otros 11 príncipes decían, vamos a morir. No podían acercarse, no decir, no, yo también voy a ser pastor, yo también voy a hacer esto. Hermanos, es para meditar, para pensar. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Así es. En el capítulo 18 dice, habla ya de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? No. Era la tribu que era llamada precisamente para honrar a Dios. No cualquiera puede ser levita. No cualquiera puede decir, yo también voy a hacer mi congregación. Que usted pertenece a los levitas, pertenece a la tribu que Dios levantó para ministrar en el tabernáculo, para ministrar en la iglesia. No, pero yo igual puedo. No es así. Por eso dice, tenemos que tomar muy en cuenta esto. Ahora, no es privilegio, cuidado, hermano, usted piense también, es privilegio del pastor, de los que las ha nombrado, no es privilegio. Tiene que ser en oración y tiene que ser en búsqueda. Amén, y cuando Señor. Dios llama. Sí, Señor. Jehová dijo a Aarón, el 18 verso 1, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Aquí pareciera como que ya ustedes van a cargar el pecado de toda la iglesia, ¿no? No. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que ellos llevarán la responsabilidad por cada negligencia. Escuche eso, hermanos. Por cada negligencia o alguna ofensa concerniente a la iglesia del Señor. Entonces, los levitas, hermanos, van a, cuando vean una situación así, ellos tienen que llevar ese pecado delante del Señor. No tienen que cargarse ellos, ¿verdad? No decir, ay, pastor, el pastor está enfermo por causa de esto. Al pastor le ha pasado eso, los hermanitos ya no pueden ministrar en la alabanza. No es eso, hermanos. Nosotros tenemos que presentarlo delante del Señor. Amén, Señor. Y a tus hermanos también, dice, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. El sacerdote era Aarón, Eleazar e Itamar. Ellos eran los sacerdotes. Y los otros levitas eran la ayuda. Tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Entre los otros levitas que servían estaban los gersonitas, estaban los meraritas, los coatitas. Ya hemos mencionado muchas veces. Los gersonitas, figura de ministerio de pastor. Porque ellos tenían que ver, tenían que administrar, tenían que ver cómo estaba el tabernáculo. Los meraritas, los que llevaban las tablas, dice. Los que ponían las bases. ¿Quiénes ponen las bases? Los que predican el evangelio de Dios, el ministerio evangelístico. Amén. Y los coatitas, los que ministraban en la palabra del Señor,
los que limpiaban el oído espiritual. Miren qué tremendo, hermanos. Qué lindo. Entonces yo creo que todo eso nos enseña de que así es, esa es la forma. Ese es el orden, Señor. Y guardaron lo que tú ordenes, el cargo de En todo tu tabernáculo. E inclusive dice, mas no se acercarán. Cuidado también, hermanos, los que sirven en la iglesia, ¿no? Ah, No pueden tocar las cosas santas ni el altar, para que no mueran ellos a vosotros. Cuidado, además decir, no, nosotros también vamos a manejar, no tenemos. Tiene que siempre hacerse en orden y en respeto. amén. Qué lindo. Sí, Señor. Yo creo que todo esto es para nosotros, para animarnos y decirnos, hijo, este es el orden establecido. Se juntarán pues contigo, tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño Uy, se ha de acercar a vosotros. Cuando dice extraño, dice, hermanos, el que no es llamado no puede tomar autoridad, no puede meter sus manos. Ahí está. Decir, no, yo también. Hermano, si Dios te llamó, el Señor te va a confirmar. amén. Sí, Señor. Hermano, yo Sí, también quiero compartir, quiero ministrar. Oremos al hermano. Señor. Pidamos a Dios y el Señor te va a confirmar y el Señor también nos va a hablar a nosotros. Sí, Señor. Hay que tener cuidado. En alguna oportunidad he tenido la vivencia, hermanos, y estricto mal les comento. Vinieron a la congregación unos hermanos, un grupo de hermanos, Ujú. que habían estado levantándose como una congregación. Cuando llegaron, nos hablaron directamente. Inclusive algunas hermanas se acercaron y dijeron, hermano, el Señor nos ha mostrado de que tenemos que venirnos acá con usted y que tiene que también levantarse otro pastor más, usted y otro pastor que hagan el trabajo. No, Eso sí. hermana, ¿y quién les ha dicho? No, el Señor nos ha mostrado. Hermana, que el Señor me muestre a mí. Si el Señor dice que es así, Ujú. amén. Pero a mí el Señor no me dijo nada. Se molestaron, se fueron, porque no puede haber eso, hermanos. No puede haber dualidad de responsabilidad en la iglesia. No puede haber otro que también diga, no, nosotros guiamos así, nosotros también. No, un momentito. El Señor puso un siervo delante del Señor. Amén, Señor. Un lugar donde la congregación alaba a Dios. La iglesia es de Cristo, la iglesia es universal, es en todo lado. Pero cada congregación cristiana tiene que ser cristocéntrica. Amén. 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 Muy bien, Pastor. vamos a concluir aquí, hermanos. Sí, muy bien. Vamos a continuar viendo Muy el bien. capítulo 18 Oh, Señor. en nuestra próxima reunión. Gracias. Yo creo que Dios en su misericordia nos va a estar ministrando, iluminando Sí, el camino Señor, que sí, tenemos que Padre. aprender. Sí, Señor. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias Dios mío, gracias por la enseñanza de esta mañana, gracias porque hemos aprendido, Gracias. hemos podido comprender, Señor, de que nadie puede tomar el lugar que tú pones a un varón, a un siervo de Dios. Sí, Señor. Señor Dios mío, si tú unges a alguien, es porque tú lo has hecho, Señor, no Sí, porque el Señor. hombre lo haga. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios, gracias, Padre. Gracias por esta papito enseñanza. lindo. Gracias porque estamos aprendiendo tu palabra. Muchas gracias. Papito. Señor, entendiendo mejor las cosas. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Estaremos en nuestra próxima reunión. Que Dios los bendiga grandemente. Amén. Amén, hermanos. Señor. Gracias por tus manos que están en contacto.